Buenas tardes, les damos la bienvenida al séptimo coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Emiliano García Ortiz y seré quien modere esta mesa titulada Bienestar Emocional y Social, que pertenece al programa de especialidad en atención educativa a la primera infancia EAPI. Y bueno, esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a las cuales tengo el honor de presentar. Por un lado tenemos a la doctora Renata Gabriela Cortés Gómez. Ella es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Realizó dos estancias postdoctorales, una en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Fundación Osvaldo Cruz en Brasil. Ha realizado proyectos de investigación de salud en poblaciones indígenas y urbanas y sus intersecciones con las relaciones género, medio ambiente y políticas públicas. Bienvenida, doctora. También contamos con la presencia de la doctora Lorena Córdoba Hernández. Ella es doctora en antropología, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Bienvenida, doctora. Y, bueno, además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances del trabajo terminal. Que en un momento voy a presentarles, pero antes les explico la dinámica de trabajo, que es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, cada comentarista tendrá 10 minutos para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo, y esto es importante, no hay réplica por parte de los estudiantes y la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Y bueno, sin más, iniciamos la mesa con el trabajo de Liliana Noemí Sierra García, que presentará su trabajo titulado Expresando emociones, desarrollo socioemocional en el aula de preescolar en el Jardín de Niños Citlaltépetl. Adelante, Liliana, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Presento diapositivas. ¿Sí se ve? ¿Se ve? Ok. Bueno, pues mi nombre es Liliana Novi Sierra García. Soy de la especialidad en atención educativa a la primera infancia. Mi proyecto va basado hacia el desarrollo socioemocional en la primera infancia en el Jardín de Niños Citlaltépetl. Um, Déjenme a ver si lo puedo mover. Pero tantito. La introducción viene siendo el desarrollo socioemocional en la primera infancia. Considero que es crucial para el bienestar de los niños. Este proyecto busca fomentar un ambiente empático que permite a los niños identificar y expresar sus emociones, impactando positivamente su desarrollo integral y convivencia en el aula. El objetivo de estudio es investigar cómo las actividades lúdicas y artísticas pueden apoyar el desarrollo socioemocional en los niños de preescolar, particularmente en aquellos con trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Justificación es el manejo adecuado de las emociones desde la primera infancia. Es esencial para la vida académica y social. Este proyecto busca proporcionar herramientas prácticas para los niños y sobre todo para las docentes, promoviendo inclusión y bienestar emocional. El enfoque teórico va basado en la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman y la teoría de las emociones universales de Paul Ekman. Este proyecto aborda cómo los niños pueden reconocer, gestionar y expresar sus emociones. El marco conceptual, las palabras clave son las emociones, que son la alegría, tristeza, enojo y miedo se opersa. Con
el método de arteterapia, que es una herramienta para expresar emociones creativamente. La inclusión es importante ya que proveer un ambiente educativo y equitativo. Mi pregunta general es, ¿de qué manera las actividades lúdicas y artísticas pueden fomentar el desarrollo socioemocional en los niños de preescolar, especialmente en aquellos con trastornos por déficit de atención con hiperactividad? Las preguntas específicas, ¿qué emociones son más difíciles de identificar para los niños? ¿Cómo responden los niños con trastornos por déficit de atención con hiperactividad en las actividades artísticas específicas? ¿Qué estrategias docentes son más efectivas para guiar el desarrollo socioemocional? La hipótesis es el uso de las actividades lúdicas y artísticas en el aula. Facilita el reconocimiento y expresión de emociones, mejorando la convivencia y el bienestar emocional de los niños de preescolar, incluyendo aquellos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La metodología es el diseño inclusivo, actividades adaptadas para los niños con TDAH y los métodos es la observación, evaluación del progreso emocional y las herramientas es por medio del juego, las artes, las dinámicas grupales. Aquí menciono algunas referencias ya que se sigue investigando también con unos, por parte de los especialistas psiquiatras y paidopsiquiatría, ya que se está investigando si realmente existe o no los niños con TDAH. Pero para ello, aquí menciono las referencias de Daniel Goldman con inteligencia emocional, Edmund Paul con Emmons Revenant y de la UNESCO que nos habla sobre la inclusión educativa. Por su atención, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias por la presentación. Gracias. Y pasamos a la ronda de retroalimentación. Cedemos la palabra a la doctora Renata Gabriela. Adelante, doctora. Por favor. Hola, buenas tardes, Noemí. Y Casi no te escuchas. Creo que no se escucha, un poco bajito. Voy a intentar sin el micrófono. No, no se escucha todavía. No, nada. Es que tienes apagado tu micrófono, aparece como apagado. Claro. Sí. No, ¿ya? Ahí, Perfecto, ya. sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, mejor. perfecto, gracias. Sí, Una disculpa. Sí, bien, Noemí, mira, yo no soy experta en educación. Yo, como decían anteriormente, trabajo más temas de salud. Sin embargo, como he trabajado más con infancias, hay algunas cuestiones que te quiero comentar únicamente para, pues como para mover un poquito donde te encuentras, ¿no? Y ver si hay espacio para pensar más allá de esta intervención tan dirigida. A mí me parece muy interesante, creo que es muy importante que se desarrollen intervenciones en torno a las emociones, porque ciertamente es un aspecto que pues ha estado empezando a tener importancia en las últimas décadas, ¿no? Anteriormente es como que se daba por hecho, ¿no? La educación tenía que ser de esa manera y de la otra y ya, ¿no? Pero ahora sí hay un espacio para las emociones y creo que eso es importante. Sin embargo, como lo que nos enviaste es muy cortito y lo que presentas ahora también muy escueto, como que no puedo ver mucho más allá de las dos referencias teóricas que mencionas, no más allá. Entonces no hay mucha discusión. Por eso más bien yo tengo preguntas, ¿no? Me preguntaba si es, ¿cómo ves tú desde tu perspectiva? No sé si eres docente, si te dedicas a esto, por qué el interés de este tema, pero me preguntaba, ¿cómo ves tú la posibilidad de antes de hacer la intervención propiamente, hacer un diagnóstico? Y creo que en esta presentación, que es un poquito más amplia que lo que nos enviaron por correo, hay como una intención de tratar de ver cuáles son las emociones que los niños identifican y las que no identifican, cosa que no estaba en el proyecto que nos enviaron.
Entonces, mi pregunta es eso, si antes de hacer la intervención propiamente, valdría la pena hacer un diagnóstico sobre qué emociones están expresando las niñas y los niños, cómo las expresan, porque no es nada más expresarlas, sino la variante cultural de que las emociones desde la antropología son construcciones socioculturales. Entonces no se expresa de igual forma el llanto, el miedo, la ira, la alegría entre niños urbanos que niños de ciertos contextos o niños de ciertos países con los de México. Hay diferencias y por eso mi comentario también sobre la bibliografía. Yo creo que tendrías que, está muy bien que utilices bibliografía que me parece que es un poco más general, pero sí sería interesante que te echaras un clavado en trabajos más de corte mexicano que traten de explorar estas variantes, de cómo se están expresando las emociones desde la infancia en determinados contextos. Lo ideal sería en el contexto donde tú vas a trabajar, que además no mencionas dónde es, o sea, este jardín de niños puede estar en la Ciudad de México, puede estar en el Estado de México, puede estar en Oaxaca, puede estar en Chiapas, o sea, no sabemos, no tenemos el contexto. Y es muy importante tener este contexto porque, pues, todo lo que tiene que ver con las interacciones infantiles tiene mucho que ver con el contexto precisamente, ¿no? Entonces sí necesitábamos un contexto para saber más o menos si es un ámbito rural, urbano, ¿no? Eso, para empezar. Y luego, yo creo que también otro aspecto interesante, o sea, de tu trabajo, es que tú hablas ahí de inclusión. Entonces, la inclusión tiene que ver con la diversidad, pero puede ser diversidad hablando en términos de personas con discapacidades o personas que no las tienen, pero también puede ser diversidad sexual o sexogenérica, puede ser diversidad cultural, o sea, la diversidad tiene muchos matices, ¿no? Entonces sí tendrías que aclarar un poquito más a qué te refieres con diversidad, qué tipo de diversidad te interesa o de inclusión te gusta a ti, te gustaría a ti intervenir, atacar o pues conocer, ¿no? Otra cosa que creo que es importante es que me parece a mí que lo emocional, bueno, yo también, además de ser antropóloga, soy psicóloga, estudié psicología, y me parece a mí que las emociones también tienen mucha relación con los vínculos familiares. Entonces, me pregunto qué papel va a jugar la familia en tu intervención. ¿Van a estar totalmente excluidos los familiares o las familiares? Porque me parece que las emociones de los niños sí pueden tener un enriquecimiento importante en la escuela, porque es uno de los lugares primarios de socialización, pero creo que la familia también tiene su papel. Entonces, si la evitamos, yo no sé hasta qué punto vamos a poder entender qué está pasando con las emociones de las niñas y los niños, ¿no? Es probable que algunos de los problemas emocionales vienen por situaciones que se están dando en casa, ¿no? Y si no las conocemos, si pensamos que nada más es en el ámbito escolar, pues yo creo que reducimos un poquito nuestro margen, ¿no? Nuestra observación. Y también el hogar, la familia, es donde se regulan las emociones, ¿no? Entonces, si las mamás y los papás o los abuelitos, las abuelitas, las tías, los tíos, dependiendo quiénes sean los cuidadores de estos niños, no participan, pues quizás yo creo que la intervención se puede quedar un poco, pues, restringida, limitada. Entonces, antes de meterse ya en la metodología de lleno y todo, yo me imagino que por ser una especialidad el tiempo que tienen es cortito, ¿no? No debe ser un tiempo muy largo. Y yo por lo menos a mis estudiantes de maestría de aquí de la URC, yo les recomiendo que tratemos de acotar, ¿no? Si tenemos poco tiempo para un trabajo final que nos permita obtener el grado de maestra, maestro o en este caso de especialidad, yo recomiendo acotar. Pero yo creo que antes de irse a la intervención sí habría que hacer el diagnóstico y no sé,
piénsalo tú, platícalo con tu director o directora, si convendría hacerlo, porque creo que hacer una intervención desde las generalidades, desde la literatura, puede ser interesante, pero caemos como en lo que se ha hecho históricamente dentro de las instituciones educativas, ¿no? De planear los programas, las intervenciones desde los escritorios sin tomar en cuenta las diversidades socioculturales, socioeconómicas, las inequidades, las desigualdades, y eso pues sigue reproduciendo, ¿no? Estos problemas que hemos tenido con intervenciones pues, que se quedan muy lejanas de la realidad de las personas. Entonces, antes de eso, yo te invitaría a conocer quiénes son estas personas, estos niñas y niños con los que vas a trabajar, en qué contexto están, qué necesidades tienen, qué precariedades, dificultades afrontan. Y a partir de ahí, y también involucrar a la familia, ¿no? Porque yo creo que sí es importante. Y esto implicaría también hacer una revisión desde una perspectiva un poco más sociocultural de estos procesos. Eso es lo que yo pienso que podría ser novedoso para una intervención, no pensada nada más desde afuera como un agente externo que nada más llega y desde su perspectiva de lo que puede ser bueno o malo para un niño con TDAH hace la intervención. Yo creo que ahorita estás en una institución que una cosa que me gusta mucho de la Universidad Rosario Castellanos es que habla mucho de interculturalidad, pensamiento crítico, tratamos de abordar las desigualdades sociales. Entonces, que aprovecharas esos recursos que da la universidad para enriquecer tu enfoque, ¿no? Darle un empujoncito que te permita ver más allá de lo que dice la literatura en general de psicología, de psicopedagogía, de pedagogía, y atreverte a cuestionar un poquito eso sin olvidarlo, no digo que lo dejemos de lado, pero sí tratar de hacer un poquito más, vaya, meterle complejidad, ¿no? Al problema y a la posible intervención. Y bueno, si te da tiempo de hacer la intervención, qué bueno, pero yo creo que lo más importante, al menos cuando yo doy clases de maestría, para mí lo prioritario no es la intervención, sino tener una idea de cómo debería ser una intervención. Para mí lo primero es el diagnóstico y como tratar de entender como por dónde podría ir la intervención y ya si después se hace la intervención o no, eso ya para mí es secundario, ¿no? Como docente, ¿no? De posgrado. Pero bueno, espero que este comentario te sirva. Yo creo que es un tema muy bonito, muy pertinente, es muy importante porque seguimos viendo que hay mucha violencia dentro de los hogares, pero también dentro del ámbito escolar. O sea, el ámbito escolar reproduce estas violencias estructurales y sociales que hemos naturalizado sobre la crianza y sobre la educación infantil. Y creo que sí es bueno que las abordemos, pero antes creo que sí tiene que haber un punto de donde partimos, ¿no? Y no nada más llegar a hacer la intervención porque pues entonces vamos a seguir reproduciendo las intervenciones que ya conocemos. Pero encantada de conocer tu trabajo y ojalá que lo puedas culminar y compartir eventualmente. Gracias. Bien, muchas gracias por los comentarios, doctora. Y ahora cedemos la palabra a la doctora Lorena Córdoba. Adelante, doctora, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas felicidades, Liliana. Me gusta mucho tu trabajo, ¿no? Me uno también a varios de los comentarios que ya ha hecho la doctora Renata y yo solamente quisiera ahondar en algunas cosas que creo que te pueden ayudar. Creo que tu trabajo, cuando nosotros hablamos de intervención, estamos hablando ya de la práctica como social de cualquier disciplina. Y creo que todavía estás coqueteando mucho con la disciplina un poco más desde la perspectiva hasta cierto punto positivista. Yo te invitaría entonces a que si vas a hacer una intervención, pudieras revisar más literatura sobre intervención comunitaria desde la psicología comunitaria. Creo que eso te podría ayudar a justificar lo que la doctora Renata ya ha comentado, es decir, que des un salto un poco a esta propuesta desde la psicología que ya ve más los problemas sociales y trata de intervenir, ¿no? Y en ese sentido, si tú buscas ese tipo de literatura, te vas a encontrar con que la intervención empieza con el propio diagnóstico, es decir, que no necesitamos pasar del diagnóstico para empezar a intervenir. Sin embargo, hay que saber cómo, o sea, cómo lo vamos a plantear para que a la par de que nos da un diagnóstico,
también comencemos a hacer cierto tipo de intervenciones. Entonces, creo que por ahí podrías tener esta pauta para que no tengas que cambiar radicalmente tus intenciones de investigación y las puedas justificar y no se vea como algo que es desconocido para ti y que obviamente necesitaría un diagnóstico y después una intervención, ¿no? Por ahí creo que podría ser. A mí también algo que me surge un poco la duda es tu perspectiva sobre la arte terapia. Esto lo digo porque he tenido estudiantes de doctorado que han metido esa palabra de arte terapia dentro de sus propuestas de educación y psicología o psicoeducativas. Y el problema es que meter arte terapia es también manejar la literatura sobre el arte y sus bondades para el cambio social. Entonces, yo tomaría con tiento el que tú metas arteterapia y yo invitaría más a que cambiaras hacia más la cuestión de lo comunitario y no entendiendo comunitario como lo indígena o lo étnico, sino más bien como esta comunidad educativa que donde tú vas a trabajar y donde vas a intervenir y obvio va a haber actividades lúdicas, pero no sé si necesariamente arteterapia, ¿no? Ojo ahí, porque luego también los artistas se enojan porque cuando nosotros ocupamos arteterapia, acabamos haciendo manualidades y eso no es arte, ¿no? Entonces, por ahí yo lo agarraría, o sea, incluso fíjate, lo quitaría para que no me cause problemas y dejaría que fuera un proceso, valga la redundancia, más procesual, el trabajo, ¿no? Metodológico. Otra de las cosas que me quedan como duda, pero también sé que es la estructura del documento que yo leí, ¿cómo evaluarías dicha intervención o dichas acciones? Es decir, nos dices cómo lo vas a hacer, pero normalmente todos sabemos cómo lo vamos a hacer, pero después no sabemos cómo lo vamos a sistematizar o incluso a veces hasta cómo lo vamos a medir para decir esto resulta, esto no resulta, antes estaba así, ahora está así, ¿no? Una especie, por usar la metáfora de pretest, test y posttest. Es decir, ¿cómo vamos a saber que tú en verdad apoyaste y guiaste a los niños, ¿no? Que tú dices que vas a guiar y apoyar en este proceso de desarrollo socioemocional. Y por último, y no menos importante, creo que sí vale la pena también, no sé si en el marco teórico o en el marco referencial o en tu revisión de la literatura, todo lo que tiene que ver con niños con TDAH, porque volvemos a lo mismo, tu marco teórico está enfocado en las teorías emocionales, ¿no? De la psicología, un poco lo de la arteterapia, etcétera, pero justo lo del TDAH queda ahí como vago, ¿no? O sea, está el nombre, pero como que no se ve cómo lo vas a tomar y tú misma acabas de decir que todavía ese es un proceso, ¿no? Entonces, también notar, o sea, hacer una reflexión con tu director o directora sobre si mantienes esto con especial énfasis en niños con TDAH o en realidad guías a todos los niños y obviamente estos niños que probablemente estén en tu comunidad educativa solamente sean un caso, pero no el centro, porque creo que eso te lleva a otra literatura y a otro tipo de intervención. Y si son los chicos con TDAH los que te interesan, entonces dentro de tu mismo objetivo y tu título, tendrían que ser ellos los que aparecen ahí y no como un agregado de apoyar a los niños en general y con énfasis en los TDAH, ¿no? Los chicos con TDAH. Entonces, eso sugeriría me gusta mucho, felicidades, creo que es muy necesario este tipo de trabajos y bueno, también te felicito porque tu exposición fue muy clara y muy rápida. Y eso también uno a veces como lector y participante también lo agradece. Felicidades. Bien, muchas gracias por los comentarios y damos seguimiento. A continuación, Carmen Cecilia Diana Vázquez presenta su trabajo titulado Análisis de las situaciones que vulneran el desarrollo socioemocional de las interacciones sociales del nivel preescolar. Adelante, Carmen.
Carmen, ¿tienes tu micro apagado? Si puedas. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ya, se escucha. Sí, gracias. ¿Sí se ve mi presentación? No. No, todavía no. Si tienes algún fallo, si quieres, puedes enviarla acá con nosotros al correo y vemos si se Sí, puede creo que proyectar sí. desde acá. Mira, te voy a pasar en el chat el correo y déjame ver si desde acá se puede. Lo podemos proyectar. Ah, creo que ya sirvió, ¿verdad? Todavía no. ¿Todavía no se ve? No, todavía no. No. Si gustas, mándamela al correo y veo acá de proyectarla. Ya te puse el correo en el chat. ¿No? ¿Nada? No. Ahí se desconectó. Hizo falta una de las ponentes, ¿verdad? Sí, también ¿Mayra? faltó Mayra. Sí. Vale.
Vale. Lamentablemente Mayra nos estaba comentando que aún sigue trabajando. Al parecer va a intentar conectarse más tarde, pero quizá no lo consiga. Entonces, bueno, si llega, pues ya la pasamos, y si no, pues concluiríamos la mesa en cuanto pueda presentar Carmen. Si Carmen no puede presentar, igual y nos puede enviar su archivo, y para que le apoyemos. Carmen, si me escuchas. Sí, sí, la escucho. Se supone que ya está ¿Quisieras cargando y ya está pasarnos enviando. perfecto. Sí. Ok. Gracias. ¿Ya se ve? No. No se ve. Envíame tu archivo por WhatsApp. ¿Puedes enviarlo por WhatsApp o prefieres enviarlo a algún correo? Sí, 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 Te vamos a apoyar para presentarlo. sí. Gracias, Carmen. Sí. Ahora sí ya lo estamos viendo, Carmen. Ya se ve. Ya se ve. Carmen, creo que tienes bueno, no escucho, pero no sé si tienes tu micro apagado. Sí, no te escuchamos. Carmen, todavía no tenemos audio de tu parte. Sí. ¿Aquí sí me escuchan? Sí, ¿Sí? Sí, pero se oye eco. sí, ya. Uy. Creo que tienes que bajarle a tu computadora para que prendas el audio de tu celular y no se haga el eco.
Bueno, Ya se oye perfecto. bien. En la introducción puse que es importante saber expresar las emociones y más aún identificarlas. El que uno logre desarrollar estas habilidades te abre oportunidades en identificar decisiones asertivas en la toma de decisiones, favorecer conexiones neurales con lo afectivo. Para el manejo de emociones ante la toma de decisiones se debe fortalecer la autorregulación y el equilibrio emocional, el manejo de estrés, entre otras. Esta capacidad es saber sentir, entender, controlar y modificar estados de ánimos propios y ajenos. Para permitir desarrollar estas habilidades se debe desarrollar, lo voy a tomar desde el aula, ya que permite en el alumno desarrollar estas habilidades en el desarrollo personal, académico y social, en las relaciones interpersonales, que conozcan sus potencialidades y que las sepan desarrollar en los diferentes contextos. Bien. Yo estoy en el Jardín de Niños 18 de marzo, que se ubica en la alcaldía Gustavo Madero. En el contexto familiar de la mayoría de la población, proviene de clase media. La mayoría de las familias trabaja en el comercio informal de la zona, lo que implica que la atención y el cuidado sea delegado de estos niños a familiares cercanos como tíos, abuelos, primos y hasta conocidos. Esto puede afectar en los estilos y ritmos de crianza y que se logre favorecer en el desarrollo socioemocional, puesto que padres y madres mencionan que no tienen mucho tiempo para atenderlos adecuadamente. Esta información se dio a conocer durante las entrevistas que se realizan al inicio del ciclo escolar. Bien. El diagnóstico a nivel general, se ha detectado situaciones derivadas del desarrollo conductual actitudinal negativo. Perdón que te Se interrumpa, puede, Carmen. No sé si estás pasando las diapositivas, pero no logro ver como el cambio de las diapositivas. No, no ¿no? cambia. No, solo se quedó en introducción. Si gustas poner tu cursor en la diapositiva que quieres que se presente, por favor, Carmen. Sí lo pongo, pero ¿No te hace conmigo caso? sí cambia, pero se Ah, ok. atora. Sí, sí, porque no estamos viendo que avance. Déjeme volverle a enviar el trabajo. Sí, adelante.
Ya podemos ver tu monitor, solo que no tienes audio. Bueno, Ya, se escucha. vuelvo. Sí, te escuchamos. Sí, bueno. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me Sí, entienden? sí, sí. Sí, te escuchamos. Bien, gracias. Mi Probablemente tema, sea mejor apagar tu cámara para que nos escuches más en tiempo. Si quieres, apaga tu cámara. gracias. Sí. Bien. Mi tema es análisis de situaciones que vulneran el desarrollo socioemocional en interacciones sociales del nivel preescolar. Por favor, ¿pueden cambiarle? ¿Le pueden poner a la página 2? Carmen, disculpa, ¿quién le enviaste el...? A ver, permítame. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escucharon en la anterior? Sí, Sí. Carmen. Estamos teniendo aquí unas fallitas técnicas, pero ya estamos Claro que sí, solucionando. no se preocupe. Minuto. Sí, Gracias. no se preocupe.
¿Sí pueden ver la presentación? Sí, ahora sí se ve. Y ya se ve, sí. Gracias. Bien. En el planteamiento La del problema, se ha visto que en los últimos ciclos escolares, este tipo de situaciones se ha presentado más frecuentemente, estas modificaciones, en el nivel preescolar, en el Jardín de Niños 18 de marzo. Este tipo está relacionado con estos estados emocionales, lo que ha incrementado la ansiedad, los que los mantiene en un estado de miedo, de angustia, de enojo, de frustración. Esto provoca que estén siempre en estado en alerta. Inclusive a veces se molestan porque están atrás de uno y se sienten atacados. Estas situaciones como que se sienten vulnerables. Esto puede afectar en el alumno en las áreas de desarrollo, en su desarrollo, lo que puede limitar desenvolverse en sus diferentes ámbitos de su vida cotidiana en el futuro. Digo, lo siento. Lo que pueden desenvolverse en su contexto, ya sea en el aula, en el patio, inclusive a veces estas situaciones pues provienen de casa. No se sienten en un lugar seguro, ya sea en casa seguros, lo que hace que en la escuela pues, reaccionen de la misma forma. Desde el programa sintético de la fase 2 del nivel preescolar, menciona en el ámbito de lenguajes que niñas y niños deben desarrollar habilidades cognitivas, sociales, que integren a partir de estas interacciones en sus diferentes estilos de lenguaje. De saber comunicarse, expresar, interactuar, para que permitan establecer vínculos que propicien su convivencia y su participación, a fin de que ellos logren interactuar en diferentes ámbitos y logren atender situaciones que se presenten cotidianamente. En relación con este documento, uno de mis objetivos generales es observar y analizar prácticas de atención al cuidado de la salud emocional en nivel preescolar. En mis objetivos específicos es saber reconocer y analizar importancia del desarrollo socioemocional en el contexto escolar en niñas y niños del nivel preescolar. Y uno que he estado trabajando es que aprendan a autorregular las emociones y que generen destrezas necesarias para la vida. Y mis referencias bibliográficas. Ok, bien. Muchas gracias por la presentación. Una disculpa por las fallas técnicas y pasamos a la ronda de comentarios. Y cedemos la palabra a la doctora Renata. Adelante, doctora, por favor. Gracias. Buenas tardes. Este es Carmen. Al igual que tu compañera, a mí me parece muy interesante y muy importante el proyecto que estás presentando. Y como le comentaba a tu compañera, pues efectivamente hay un interés por las emociones que se reflejan el interés de estudiarlas, de abordarlas y ahora de detectar cuando hay problemas, ¿no? En el desarrollo socioemocional. Mis recomendaciones son muy parecidas a las que le di a Noemí anteriormente. Yo considero que para enriquecer la intervención que están pensando, yo las invitaría a retomar la cuestión sociocultural, trabajos de corte más sociológico, antropológico o de la psicología, pero con una vertiente más social, que les permita ver más allá de las emociones como se entienden en la literatura desde la pedagogía o desde la psicología. Yo fui formada en una psicología psicoanalista y cognitiva también, tuve las dos vertientes y yo por eso me fui a antropología, ¿no? Porque sentía que no tenía tantas respuestas ni podía entender la diversidad de expresiones que existen en los aspectos psicológicos. Entonces yo las invitaría a hacer revisión de material más sociocultural
que les permite introducir esta diversidad de expresiones y también les permita cuestionar un poco esta idea tan extendida sobre el desarrollo socioemocional como algo que hay que controlar, corregir, abordar, porque muchas veces lo vemos desde nuestra perspectiva, bueno, no sé cómo explicarlo, pero puede ser un poco, si no vemos qué hay detrás de estas emociones, desde el ambiente social donde están creciendo estos niños y estas niñas, podemos reproducir estos esquemas de intervenciones que nada más están pensadas desde fuera, ¿no? Entonces, yo creo que, al igual que tu compañera, yo te invitaría a pensar en qué está pasando primero y tener mucho cuidado con estos conceptos, desarrollarlos un poquito más, ¿no? Cuando hablas de salud emocional, ¿a qué te refieres concretamente? ¿Desde dónde partes? ¿Partes desde los criterios de la OMS, de la psicología? ¿O estás dialogando con otras autoras o autores que nos permitan hablar más de emociones contextualizadas, por decirlo así, o desde una perspectiva más sociocultural? También hay otros conceptos que mencionas por ahí como cuidado de la salud emocional, que quedan así como nada más se mencionan, pero no se discuten, no sabemos de qué estamos hablando. Y creo que sería importante, pues, especificarlos, tenerlos un poquito más claro, para que desde ahí podamos leerte, ¿no? Saber desde dónde partes tú para analizar estos procesos. Yo pienso que tu objetivo todavía está muy general y te invitaría a que trataras de como que hacerlo un poquito más concreto para que te permita observar procesos muy específicos, ¿no? Y otro aspecto que me llama la atención de tu proyecto es que hablas, bueno, del documento que nos enviaste, es que hablas de emociones positivas y negativas. Y yo creo que también habría que explicar un poquito más a qué nos referimos con emociones positivas, qué son las emociones negativas, por qué son positivas o negativas, porque ahí creo que hay un juicio de valor, o no, probablemente no, pero entonces hay que aclararlo un poquito más. Una aclaración que quería hacerte es que Dialnet no es un autor, sino que es un repositorio de documentos, de bibliografía, de material científico. Entonces, mucho ojo con la forma de citar estos recursos, porque seguramente sí consultaste Dialnet, pero algún autor en específico o autora, ¿no? Entonces, revisa por ahí los criterios de citación para evitar estas confusiones. Y yo creo que también lo que le comentaba a tu compañera anteriormente, ¿no? ¿Hasta qué punto vas a vincular a las familias o a los docentes? Y esto tiene más importancia ahora porque recién mencionaste en tu presentación que con frecuencia a estas niñas y estos niños los cuidan familiares, pero también vecinas, vecinos, amigos, amistades, ¿no? Y entonces ahí yo te haría un poquito de ruido y te diría que desde ciertas perspectivas sobre crianza, no se considera que las mamás y los papás sean los únicos responsables de la crianza de niñas y niños, sino que hay propuestas teóricas que consideran que la crianza es algo social, una responsabilidad incluso comunitaria, ¿no? Hay contextos donde la crianza de niñas y niños es un trabajo compartido entre muchas personas que están alrededor del niño o de la niña y no necesariamente papás y mamás. Y esto no necesariamente implica desarrollar problemas emocionales, ¿no? Al contrario, como que niñas y niños tienen muchas referencias adultas, ¿no? Sobre diferentes aspectos que son importantes en la vida. Y esto ha sido muy trabajado desde el feminismo, ¿no? Un poco para
dejar de quitarle la responsabilidad a la mujer como la que tiene que criar al hijo, cuidarlo, y abrir la perspectiva y verlo como algo común, desde los comunes, ¿no? Desde algo que es más social, que es algo que debe compartirse y que nos debe importar a todas y a todos, ¿no? La crianza de una niña, de un niño, su desarrollo, debe ser algo que nos importe a todas y a todos. Entonces, mucho ojo con eso, porque no necesariamente que te críe tu abuelita, tu abuelito, o la mejor amiga de tu mamá o de tu papá, no necesariamente va a tener implicaciones negativas, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, tengo varias figuras de referencia. Tengo a mi tía, a mi madrina, que estuvieron más tiempo conmigo que mi mamá, y no por eso tengo una relación mala con mi mamá, ¿no? Yo creo que esta figura de cuidada, de cuidadora, de cuidador, puede ser más amplia, y el problema entonces no es la función materno-paterna, dirían en psicoanálisis, sino más bien cómo se da esa crianza y las emociones vinculadas a esa crianza, ¿no? Ahora recién nos hablaste de que los niños, pero ya no entendí muy bien, que están desarrollando ansiedad, miedo y frustración, y que eso los pone en alerta, pero no me quedó muy claro por qué, si ya tienen algunas pistas de lo que puede estar sucediendo detrás, qué factores podrían estar coadyuvando a que desarrollen estas emociones que con frecuencia son consideradas negativas, y hasta eso, hasta cierto punto, porque al menos desde la psicología, por ejemplo, el miedo es una emoción no necesariamente negativa siempre, ¿no? Sino que tiene que ver con una respuesta a ciertas circunstancias. Y muchas veces el miedo lo que hace es precisamente es ponernos en alerta para estar preparando una respuesta, pero no necesariamente tener miedo siempre es algo malo, porque sí, ¿no? Va a ser malo en la medida en que siempre tienes miedo, pero en un momento, en una situación determinada, es normal tener miedo para preparar una respuesta. Entonces, mucho ojo también con las emociones, en cómo las estamos viendo, desde dónde. Creo que si están observando estos procesos de ansiedad, miedo y frustración, es importantísimo que sí, que los aborden, pero creo que antes habría que ver de dónde vienen, qué los están provocando, evitar culpabilizar a las figuras de cuidado, cuidadoras, cuidadores, papás y mamás como responsables de esto, porque no sabemos si son otros procesos más amplios, ¿no? Yo no conozco a la Gustavo Amadero, no sé cómo sea el contexto de violencia, el contexto de seguridad. Yo vivo en otra zona de la ciudad donde, pues, no tengo una percepción de riesgo tan alta, entonces yo no sé si estos factores influyen u otros factores, ¿no? Otros procesos. No sé si estas niñas y niños socializan con otras niñas y otros niños. En fin, puede haber muchos elementos que estén incidiendo. Yo no sé si también son niñas y niños COVID, y hay muchos estudios, sobre todo se han realizado estudios en Europa, que revelan que las niñas y los niños que nacieron durante la pandemia de COVID-19 están teniendo algunas dificultades socioemocionales, y tiene que ver con que nacieron o empezaron su desarrollo en el encierro. Y eso les restringió muchísimo, pues, la interacción social, cultural, y ahora está teniendo consecuencias. Entonces, yo creo que puede ser una cuestión más compleja, que tendríamos que quizás revisar un poquito más de literatura que nos dé pistas, como qué elementos podrían estar ahí detrás generando estos procesos de ansiedad, miedo, frustración, que están impidiendo que desde tu perspectiva y las de otras docentes, quizás los niños no están regulando bien sus emociones, ¿no? Entonces yo creo que mucho cuidado, hay que hacer una revisión de literatura que nos dé pistas, pero también creo hacer un diagnóstico previo para ver qué elementos están detrás. Y esto yo creo que implicaría vincular a las familias, ¿no? Y pues yo por ahí dejaría mi comentario porque pues es muy general, ¿no? Lo que nos presentaron. Entonces como que deja más preguntas que propuestas. Entonces yo nada más te haría esas sugerencias, esperando que puedas complejizar un poquito más tu discusión, tus puntos de partida teóricos, pero también tus objetivos, ¿no?
y tratar de ir más allá de nada más como diagnosticar o poner etiquetas o señalar esto está bien o está mal, y tratar de complejizar un poquito más, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ven estas personas, no? Y quizás si es posible, si da el tiempo, si los recursos lo permiten, tratar de comprender, pues, a qué responden, ¿no? Yo creo que hay procesos más amplios ahí detrás, pero no soy experta en el tema, te digo, entonces me cuesta un poquito como pensar en explicaciones probables, ¿no? No las tengo, es únicamente lo que leo a través de otras fuentes, pero yo creo que si logras complejizar un poquito más, vas a enriquecer mucho tu, tu trabajo y pues te felicito porque yo creo que es muy importante justamente por lo que te mencionaba. Estamos saliendo de una situación pandémica que trastocó la vida de todas las personas y se ha visto que a niñas y niños especialmente, y no solamente a nivel emocional, sino incluso a nivel de respuesta inmunológica. Hubo muchas niñas y niños que vieron restringido su desarrollo inmunológico por el encierro, porque no estuvieron expuestos a virus, a bacterias, como lo haría una niña o un niño normal. Entonces, yo creo que yo pensaría que por ahí puede haber alguna variable que esté incidiendo, pero yo te invitaría a que sigas buscando, enriqueciendo y ojalá que posteriormente nos puedas compartir el resultado, porque sin duda puede ser una gran aportación, ¿no? Y sobre todo a un nivel muy, muy local, muy, muy específico donde tú estás laborando. Y pues gracias por compartir tu trabajo. Bien, muchas gracias por los comentarios, doctora. Y cedemos la palabra a la doctora Lorena Córdoba. Adelante, por favor. Bueno, felicidades, Carmen. Me parece un trabajo muy interesante. Yo tendría algunos comentarios muy mínimos que hacer y que están relacionados con lo que la doctora Renata ya ha dicho hace un momento. Y bueno, ya sé que no hay réplica, pero creo que hay que pensar y yo preguntaría, aunque no me contestes, pero sí me preguntaría cuál es el formato por el cual te quieres titular. Una de las cosas que me parece como interesante de tu trabajo es que justo tú ya estás en el espacio trabajando e interviniendo, ¿no? Con las propias herramientas que te ha dado la especialidad o te está dando la especialidad. Y creo que algo que sería súper importante, aunque no exista ese formato o si existe en la universidad, que tú puedas hacer una suerte de reporte de caso práctico o reporte profesional. Es decir, que en lugar de buscar nuevas preguntas o nuevas acciones, pudieras aprovechar lo que ya tienes en ese espacio y autoevaluar y evaluar un poco cómo has ido interviniendo, ¿no? Con estos estudiantes o con estos niños a los cuales tú atiendes. Creo que eso podría ser un buen rumbo para tu trabajo, toda vez que tú ya estás ahí, ¿no? Y muchas veces la dificultad para quienes hacemos la investigación es que no estamos ahí y pues creamos todas nuestras preguntas y nuestros objetivos a partir del no estar ahí, pero tú ya estás. Entonces creo que esa podría ser una forma de explorar, darle salida práctica, ¿no? Y bastante rica a este trabajo de titulación. También algo que me parece súper importante retomar es esta idea de la evaluación justo de estos procesos que tú estás observando. Es decir, eh, si bien no vamos a decir positivo, negativo o emociones positivas o negativas, ¿cómo tú evalúas que hay una necesidad de intervención o de trabajo socioemocional en estos niños? Si bien hay muchas cosas sociales que están ahí, creo que sería importante también que tú puedas ir definiendo cuál es tu postura o de dónde partes para definir estas necesidades en torno al desarrollo socioemocional. Por eso decía que lo del expertise es súper importante, porque creo que tu propia expertise es lo que te está moviendo a proponer este trabajo, ¿no? También me queda un poco de duda, en realidad, cómo estás pensando metodológicamente este trabajo.
si bien tú ya estás ahí, ¿no? ¿Qué instrumentos o cómo vas a captar las situaciones para después hacer una propuesta? Hay algo ahí vago que no me queda muy claro, es decir, vas a analizar, ¿no? Vas a observar, etcétera, pero ¿cómo lo vas a hacer? Creo que eso es algo que sí ya te tendrías que estar planteando y que yo sugeriría que antes de meterte nuevamente a la literatura para hacer un análisis teórico, conceptual, etcétera, que tú hicieras un trabajo retrospectivo sobre qué es lo que en realidad puedes y quieres hacer y con qué instrumentos o qué metodologías o qué actividades vas a rescatar eso que quieres hacer. Sobre todo porque algo que pasa muchas veces cuando ustedes están en el campo, digamos, de acción o de investigación, es que dan muchas cosas por obvias o incluso describen muchas cosas a priori, es decir, ya en lugar de reflexionarlas, ya las contestan porque creen que es así. Entonces creo que una de las virtudes es estar ahí, pero al mismo tiempo uno de los peligros es estar ahí porque muchas cosas las normalizamos y las vemos como, ah, bueno, esto es así, esto es bueno y malo porque así es, ¿no? Entonces creo que lo más interesante de tu trabajo también va a ser cuál es la perspectiva metodológica que le vas a dar para recolectar esas realidades, para analizar esas realidades y bueno, dar tus sugerencias y dar tus conclusiones pertinentes. Te felicito y también te felicito por haber desarrollado tu exposición con todo y los accidentes tecnológicos que hubo. Te felicito por tu presentación. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bien, pues muchas gracias a todos. Agradecemos la presentación de los estudiantes y la participación de los comentaristas. Agradecemos también su asistencia a este 7º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Y bueno, les comento solamente para cerrar que en este coloquio se están presentando 84 trabajos de estudiantes en 28 mesas diferentes y que serán retroalimentadas por 49 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento, una disculpa por las fallas técnicas y que tengan un excelente inicio de semana y buenas tardes.